Descubrió su vocación de una manera sorprendente y muy rápida. Ser alpinista. Uno de los alpinistas potosinos que ha marcado historia, que está dejando huella y que esta noche nos viene a contar su historia inspiradora. Ya estuvo en el Everest. Conozca usted cómo le fue a José María de los Santos. José María viene esta noche a contarnos todos los detalles de esta que fue su visita a la cumbre más alta de todo el mundo. Porque en las cumbres más altas de México ya ha estado también y los retos siguen para él. Conozca toda la historia aquí en De Tú a Tú. Esto es De Tú a Tú. Bienvenidas, bienvenidos. Qué bueno que ya están con nosotros. José María de los Santos es nuestro invitado de esta noche y tiene muchas historias que contarnos. Qué bueno que aceptaste venir a conversar. ¿Cómo estás, José María? Pues buenas tardes, Eva. No, primero que nada, gracias a ti. Yo feliz de poderles compartir mi experiencia. Y pues todo muy bien, de verdad, aquí ya regresando y con ganas de poder contarles a todos esta gran experiencia que hubo. Por favor, pero vamos a empezar por la génesis. Sí. ¿Dónde naces? ¿Cómo estaba tu familia cuando tú naces? Esa parte inicial de la infancia es importante en todas las historias. Okay. Entonces, ayúdanos a entender más cómo llegaste a este mundo. Pues bueno, te cuento un poco de mi vida, ¿no? Entonces, José María surge el 12 de octubre de 1999. Yo nazco y bueno, prácticamente toda la vida estuve en un ambiente muy armónico, una familia muy unida. Estuve un poco más de tiempo en mi parte maternal, o sea, materna más bien, perdón. Y bueno, a fin de cuentas fui creciendo y un deporte que me llamaba mucho la atención era el fútbol, ¿no? Entonces Sí. prácticamente toda mi vida ¿Jugaste fútbol. Así. ¿Qué posición? Era delantero Sí. y medio, ¿no? Sí. Y de muy chiquito empecé como portero, porque mi abuelo era portero hace muchos años, del Sí. San Luis, cuando creo que eran, híjoles, los cachorros, hace años, ¿no? Sí. Pero la verdad descubrí que esa posición nunca me gustaba. Entonces acabé de medio, de delantero, y así fui creciendo, digo, poco a poco, entré a la primaria, fui creciendo un poco más. En primero de secundaria me voy a Canadá a estudiar, a Toronto, muy chiquito. Fue un año pues diferente, ¿no? A fin de cuentas, desprenderte por primera vez de casa. De tu familia, de mi claro. familia. Uh-huh. Tenía 12 años. Sí. Me fui con una prima y bueno, fue ya muy diferente. Regresas, yo creo que con otro chip, ¿no? Como Sí, que ese sí, año sí. que te cambia. ¿Qué fue lo que te cambió justamente en esas experiencias en el extranjero? Porque yo sé que evidentemente hay muchos papás y mamás que le invierten, bueno, tiempo, dinero y esfuerzo a estas experiencias de nuestras hijas y nuestros hijos, y yo creo que siempre valen la pena. ¿A poco no? No, yo creo que sí vale mucho la pena. Primero que nada, como persona creo que maduras, entonces aprendes al poder vivir un poquito solo en cierto punto. Sí. Y ver por tus propias cosas, ¿no? Desde lavar tus cosas, hacerte tú de comer. Entonces, eso es una parte fundamental. Luego, pues el inglés, ¿no? Que es otra parte que tenemos que a veces practicar porque creo que es esencial en la vida. Claro. Y bueno, también todos los amigos, todo lo que haces allá, lo que desarrollas, otros deportes, ¿no? Sí. Cambias como de aires un poquito. Sí. Entonces yo creo que para mí eso es lo esencial y lo primordial en este esfuerzo que uno hace para poderte ir, ¿no? Claro. Entonces yo creo que eso fue lo que me cambió cuando yo llegué. Sí. Después continué con mi vida jugando fútbol, Sí. todo lo que siguió de secundaria, segundo y tercero. Llega el momento de decidir preparatoria, ¿no? Decidí por optar en la misma escuela, estuve siempre en el Instituto Andes de San Luis. Sí. Entonces me quedé ahí mismo en la preparatoria. Sí. Fue algo muy similar, solo que ya vas creciendo, entonces pues se va los permisos ampliando, entonces los amigos, las fiestas. Te metes en un mundo ya más de como adolescente en cierto punto, ¿no? Y fíjate que pues llegan nuevos experimentos en la vida, pues que empiezas a tomar un poco, que los amigos, que esto. Entonces como que ya dejé un poquito el fútbol, como que el deporte, pero sin siempre dejarlo, porque como que siempre tenía esas ganas de hacer algo, ¿no? Como que siempre fui una persona que me describía hacer algo de deporte
Sí. que estar como encerrado igual en el Xbox o PlayStation, ¿sí? Es como que llevaba un nivel medio, ¿no? Como todo tipo, ¿no? Y luego salgo de prepa y me entra mucho el papel de ser actor, Sí. porque siempre traía una espinita de querer estar en producciones, hacer una serie, una película. Entonces mi plan era irme al CEA. Sí. Entonces al Al momento CEA de Televisa, de que es el Televisa. Centro de Educación Artística, pues uno de los más sonados a nivel nacional, ¿no? Donde salen muchos talentos de los que vemos en la televisión. Correcto. Entonces era un sueño grande, ¿no? Sí. Y cabe resaltar que no te he hablado de un alpinismo, ¿no? Todavía, o sea, como Sí, que esto es todavía nuevo. no. O sea, Ajá. Sí, sí. entonces ese momento, pues yo estaba en el giro de esto. Y bueno, opto por irme a Vancouver, a Canadá. Sí. Prácticamente, pues por varios temas, incluso hasta por el inglés, para poder reforzarlo. Y en ese momento había escuchado que en Vancouver se estaba filmando mucho, o sea, había mucha oportunidad, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces decido irme a Vancouver Film Academy, pero para ingresar requiero hacer unos cursos y tengo que salir en un promedio de inglés. Entonces agarro una escuela que es como la base para poder llegar a Vancouver Film Academy. Sí. Ahí entonces me meto un poquito más en el mundo pues ahora sí yo le llamo de la televisión. Entonces cuando llegó eso, pues me encantaba, ¿no? Pero como que caché que esos 6 meses antes de ingresar así bien a la universidad, Sí. como que no me llenaban al 100%. O sea, Sí. soy honesto, siento que era como más un hobby que algo profesional igual que me quería dedicar, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, fue totalmente válido y continué ya con mi carrera que hasta el día de hoy sigue, que es turismo y hospitalidad. Sí. Y Entonces ahí hubo un cambio de timón. Dijiste, totalmente. a ver, la vocación que me llama a la parte de los medios del cine y la televisión, como que no es tan fuerte Correcto. como esta otra nueva línea. Sí, totalmente. Entonces hicimos un cambio de giro. Entonces, Sí. pues bueno, se continuó. Y en ese entonces mi plan era ya quedarme a vivir allá. Sí. Había agarrado mucho cariño, trabajo. Y bueno, pues ya como que lo había sentido otra casa, ¿no? Entonces volvemos otra vez al tema de madurez porque siento que hago otra vida ya solo, un poco más Sí. grande. Entonces también ya experimentas soledad y experimentas libertad, ¿no? Entonces son dos temas que hay que saberlos llevar juntos. Sí. Y pues bueno, madurez totalmente, ¿no? Entonces ahora sí llega la pandemia, desafortunadamente, en ese entonces. Sí. Opto por regresar otra vez a mi casa porque todo se había cambiado ya en el panorama en Canadá. Sí. Y bueno, al momento que regreso en casa, por temas decido ya mejor quedarme aquí en San Luis, ya no regresar. Y aquí empecé a trabajar en lo que pues, hasta ahora sigo trabajando actualmente. Sí. Y que es con mi carrera, ¿no? En un hotel, turismo y hospitalidad. Sí. Entonces aquí ya llega la parte donde Chema da otro giro en el deporte totalmente. Sí. ¿Cómo se da eso? Cuéntanos. Fíjate que eso surge a raíz de que yo tuve una experiencia como que media mala, que son temas que igual a veces ya no prefiero tocar, pero bueno, fueron temas que como que me desubiqué en cierto punto de mi línea y dije, no, ¿sabes qué? Hay que enderezarlo para no dar un paso erróneo en la vida cuando todo puede seguir por un camino derecho, ¿no? Pero qué interesante que te diste cuenta. Sí. ¿No? Y fue un trabajo de autocorrección. Totalmente, digo, a base de pues de caídas, Claro, porque no claro. podemos decir que fue algo así rapidito de la noche a la mañana, pero bueno, al fin de cuentas llegó, ¿no? Sí. Y al momento que optó, un familiar me invita a hacer el Iztaccíhuatl, que es una de las montañas más altas de las México. cumbres, sí. De las cumbres. Yo sin tener experiencia, tenía años sin hacer ejercicio, yo creo que, bueno, tenía una vida muy diferente, ¿no? Y en ese momento, me conecto mucho con la montaña, Sí. ¿sí? Que me gusta mucho, me canso obviamente, sí, pero bueno, logré disfrutarla a cierto punto. ¿Cómo fue esa experiencia en particular? Porque eso te cambió la vida. O sea, tú eres Sí, otra sí. persona a partir de haber estado ahora sí que frente al reto de subir al Iztaccíhuatl. Cuéntanos cómo fue llegar, cómo te fuiste encontrando el reto. Fíjate que estuvo pues, muy, muy repentino. Sí. A veces no tengo las palabras porque hace cuenta que
al momento que yo logro subir, pues yo te puedo decir que estaba entre el jajaja y jiji, que dices, híjoles, esta montaña ya no regreso, no hombre, estuvo de mortal, en vez de disfrutar, sufrí, típico que echas ahí ya la conversación después de haberlo hecho, ¿no? Pero yo por dentro decía, no, 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 es que como que a mí hay algo que me dejó aquí algo, o sea, como que siento... Como que conecté con algo. Conecté con algo, exacto. Sí. O sea, sí no disfruté igual tanto, pues porque a fin de cuentas sufres, pero Sí. como que no estoy negado a volverlo a hacer y sentí como un reset, ¿sabes? Sí. Así Wow. como totalmente. O sea, que Chema llegó el lunes a hacer lo que tenía que hacer feliz. Digo, no porque estaba frustrado, pero descansado, ¿no? Claro. Así como que... En lugar de llegar completamente agotado, desgastado, Sí. sin ganas, sin fuerzas, porque subiste una montaña, al contrario, te pasaron muchas otras cosas. Muchas otras cosas, Sí. así. Y dije, bueno, vamos a experimentar otra, ¿no? Sí. Entonces, en ese entonces, empiezo a andar con la que actualmente es mi novia y pues decidimos hacer otros retos que son otras montañas, Sí. acabar con México. O sea, Malinche, Nevado de Toluca, Nevado de Colima y pues bueno, Pico de Orizaba, ¿no? Claro. Pues con éxito se lograron, para resumir todo, o sea, con... Resolvieron las 4 más. O sea, Con las no 4 solamente el Iztaccíhuatl, sino ¿cuál siguió después, José María? La siguiente fue la Malinche, La Malinche, Nevado de que Toluca. está ubicada ¿dónde? Cuéntanos. La Malinche, puedes tú llegar por... Bueno, yo llegué por Ciudad de México, pero también está también localizada entre México y Veracruz, se podría decir. Sí. Sí. De igual forma, te digo, yo todo lo hice por México, yo llegué por México, unas 3 horas más o menos. Sí. Posteriormente el Nevado de Toluca, pues bueno, como lo hice Claro. en Toluca. Así es. Entonces, Y luego el Nevado de Colima, que también está Colima. ahí al lado del volcán de Colima. Exactamente. Exacto. Todo está como que cerca, Sí. todo se puede ver. Todo está increíble, Sí. a fin de cuentas. Claro. El Ista está también, yo llegué por la Ciudad de México, Sí. a unas 3 horas exactamente. Y bueno, el Pico de Orizaba, que está... Que es la cumbre más alta de México. Ajá, la cumbre más alta. Y ahorita nos vas a contar Sí. cómo fue todo eso, porque cada una tiene una historia, cada Totalmente. una de las cumbres tiene una historia distinta, y esa parte de la transformación que otorga subir una cumbre es lo que más me interesa escucharte. Sí. Y a continuación, por supuesto, vamos a seguir en esta conversación. Así que ustedes no se vayan. Esto es De Tú a Tú con Eva María Camacho, por supuesto, por Canal 7. Ya regresamos. Qué bueno que están con nosotros esta noche. José María de los Santos es nuestro invitado. Él es alpinista y tiene muchas historias que contarnos, como yo le decía a un inicio. Antes de continuar la conversación con él, yo quiero agradecer enormemente a nuestros patrocinadores. Gracias de verdad a Muebles Marial por apoyarnos siempre. Muebles Marial está ubicado en la carretera 57, a un lado del supermercado de las 3 letras. Esa es una de sus sucursales. Y la otra es a un lado de una avenida muy importante que se acerca al Parque Tangamanga. Así que busca las redes sociales de Muebles Marial y conozca la nueva colección y además todos los descuentos que tienen para nosotras y nosotros aquí en San Luis Potosí. También tengo que agradecer enormemente a Belfem Salón, que se encargan de dejarme lista para estar frente a las cámaras. Gracias a mis amigas de Belfem Salón. Un saludo para Abby, para Ale y para todo ese equipo extraordinario. Ellas están en Lomas. Vaya a las redes sociales también de Belfem Salón, y si usted quiere poner un negocio, pues un salón de belleza sería una excelente opción también, y Belfem Salón ya tiene franquicias, así que contácteles. Gracias infinitas también a Adriana Díaz. Adriana Díaz es una estupenda diseñadora potosina que se encarga de proveernos prendas y además de asesorarnos también en la moda, en lo que vamos a usar para este programa. Vaya y visite su Instagram, Adriana Díaz Design, y conozca todas las maravillas que ella está realizando aquí en San Luis Potosí. Ya está vendiendo en Europa, muy pronto en Estados Unidos también. Y por último, agradecer también a la doctora Bárbara Gallegos, que se encarga de tratar la piel de una servidora y siempre con gran calidad en la atención, y por supuesto a los
mejores precios y todos los productos que usted necesita para lucir bien. Hombres y mujeres necesitan ponerse en manos de la doctora Bárbara Gallegos si lo que quieren es estar combatiendo los estragos del paso del tiempo. Así que ya lo sabe, visítala también en sus redes sociales. Y bien, tras este espacio dedicado a nuestros patrocinadores, continuamos con esta conversación con José María. José María, lo decíamos hace un ratito, cambiar la vida de nosotros, la verdad es que siempre es posible, pero hay que conectar con estos motivos y con estas situaciones que nos van llamando. Y tú recibes este llamado interno que te hace subir por lo menos 5 cumbres en este país. Sí. Y entonces yo quisiera que nos fueras contando qué te fue dando cada una de las montañas. ¿Cuál fue la lección que te dio? Si tú me lo permites, comencemos con la Malinche. Claro, con mucho gusto. Pues, bueno, Eva, como te comentaba, o sea, cada una montaña tenía su altura, tenía su reto, su dificultad, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, yo, José María, lo que hice fue bueno, se logró la segunda más alta, ¿se cuenta? No, más bien, no, se logró. Entonces, en ese momento digo, Chema, sin tú estar igual al 100% preparado, sin tú haber sabido este tema, vas y enfrentaste una segunda. ¿Qué puedes hacer igual con otras que igual están un poco, no? Sin dejar atrás su respeto, porque cada montaña, a fin de cuentas, altura, terreno, situación, etcétera, tiene su respeto, ¿no? Y tiene su dificultad. La Malinche, ¿cuál fue la dificultad que te mostró? ¿Qué cara te mostró? A mí, fíjate que más que nada me dejó a mí lo que fue el terreno, a fin de cuentas, porque llegas a un terreno un poquito igual más piedroso. En este sentido también había como esa agua nieve que te hace que te resbales y no traes el crampón, entonces prácticamente vas con la bota sola. El crampón son los picos que se agarran, ¿no? Sí. Entonces pues hay un poquito más de como resbalarte, ¿sí? Y a fin de cuentas, a ver, Eva, yo seguía sin prepararme al 100%, ¿no? Como que yo también, o sea, por dentro pues yo igual corría, igual empezaba el gimnasio, pero no estaba preparado para una montaña de 4000 todavía, ¿no? Entonces, creo que eso fue otra dificultad. Pero ahí fue cuando fui conectándome un poquito más y pude, ahora sí, comprobar que lo que sentí en la primera no fue solo como por hoy lo sentí, mañana ya no, ¿no? O sea, claro, sino que otra vez volviste a sentir el estar en el lugar donde tenías que estar. Totalmente. Y posteriormente llega el nevado, ¿no? Entonces digo, bueno, esto es un poquito más complicado en cierto punto, es un poquito más larga, la última parte está como laminosa, está más estrecho llegar a la cumbre, de igual forma, sí, con una dificultad pues, por el estilo, no hemos aumentado, pero bueno, prácticamente se puede hacer, ¿no? Sí. Entonces se sube, se logra, y de igual forma llego a decir, sabes que sigo más preparado que nunca, ¿no? Y con esas ganas de, quiero otra, quiero igual más, o quiero irme al pico, ¿no? Como cuando ya te quieres comer todo en un segundo, ¿no? Sí, oye, cuéntame una cosa, ¿qué se siente llegar a la cumbre? ¿Sí? Ya me platicarás qué sentiste al llegar a la cumbre del resto de las montañas, pero particularmente el Nevado de Toluca, ¿qué experiencia te dejó? Fíjate que ahora sí ahí me dejó un sentimiento que nunca había sentido anterior en ningún deporte que igual había hecho, ¿no? Sí, como te comenté, siempre fui deportista, más no crees que igual era mi vocación. Dije, esta es mi vocación. Yo creo que lo llamé, o sea, lo llamé vocación, lo llamé algo que realmente me conectó, disfrutaba y no me cansaba, y ese sufrimiento que conlleva el hacer montaña. El sufrimiento físico y mental. Claro. Hasta a veces como que hasta espiritual, porque son tantos momentos solo que te entran como pensamientos esos como malos, buenos, una montaña rusa difícil, ¿no? Sí. Entonces, todo eso te lo puedo simplificar en que lo sentí parte de, y era un reto saberlo llevar, ¿no? O sea, igual ya entra un poquito como muy, muy profundo, pero me ganaban esas ganas de poder llevar esos sentimientos, poderlos canalizar, poderlos vencer y poder controlar mi mente, ¿no? Decir, no tengo el físico, pero tengo la mente. Y eso fue lo que me hizo, como que esa fuerza mental. Eso fue lo que sentí. Bien, y entonces estás allá y dices, tengo que seguir haciendo esto en mi vida. Tengo que ser el Pico de Orizaba ya. El Pico de Orizaba, que es, como lo decíamos, la cumbre más alta de México. 5,600 metros. Sí. Entonces dije, ¿cómo es el Pico de Orizaba? Híjoles, el pico, cuando llegué, sentí que era mi primera montaña oficial de alpinismo, ¿no? Sí. Porque igual los otros se pueden tomar
como un trekking o más una caminata. Digo, no, pero lo puedes tomar después de que ya empieces a hacer glaciares o cumbres más altas, ¿no? Sí. Cuando llegué dije, no marches, me siento en una vida profesional, ¿no? El haber llegado ahí, ver el glaciar, ver la montaña más alta, ver el paisaje, el tener que usar otro tipo de equipo, las botas, el carampón, el traje. ¿Quién te fue orientando en este camino? ¿Quiénes han sido tus guías? Fíjate que, bueno, principalmente fue la persona que nos llevó a Iztaccíhuatl, ¿no? Sí. Esa persona fue la que nos introdujo a este mundo y fue con el que estuve contactando para las siguientes. Inclusive Sí. llegué al pico con él. Sí. Una vez que acabamos el pico con él, que se logra concretar, Sí. que se logra hacer cumbre. ¿Cómo fue ese momento, José María? Híjoles, no, yo creo que ese día tengo fotos, están en mis redes sociales, al rato se las comparto. Sentí una, no sé, sentí una vibra, sentí un airecito así indescriptible. O sea, no tengo una palabra concreta, sí, pero sentí algo único. Es decir, llegué a lo más alto de México. Sí. En tan poco tiempo de haber empezado, yo creo que Sí, habían 5 sí. meses que había empezado en este tema. Y ¿Cuánto dije, tiempo te llevó subir a la cumbre del Pico de Orizaba? como 15 horas la primera vez, 16 horas, que prácticamente está en un tiempo apto para subir. No, Sí. no es ni muy rápido, pero tampoco no muy lento, ¿no? Es un tiempo muy bueno Sí. y más para primera vez, creo. ¿Fueron corridas? ¿Tuviste alguna estancia? ¿Pasaste alguna noche? ¿Continuaste? ¿Cómo fue? Fíjate que yo llego, se subió en sábado en la madrugada a las 12 de la noche, que ya es domingo. Ajá. Pero bueno, yo llegué ese mismo sábado, estuve aclimatándome porque pues ya llegas a una altura de 4.000 metros, Sí. que pues eran las cumbres anteriores, pero ahora es estar pues caminando como a 4.000 metros, ¿no? Claro. Y Cuéntale a mediodía. nuestra audiencia cómo se siente el cuerpo humano a esas alturas. No, bueno, el cuerpo humano en esas alturas yo creo que hay que saberlo, meterle mucha mente, porque haz cuenta que primero que nada las partículas están muy dispersas. Sí. Al momento que las partículas de oxígeno están dispersas, tú como que quieres adquirirlas, pero pues te cuesta, ¿no? Entonces el estar sofocado, imagínate, dar 2 pasos y sentir como que diste 1000, si me explico, la Sí. digestión no es la misma, pierdes un poquito apetito en cierto punto, porque pues a fin de cuentas no está circulando bien tu organismo, porque no hay oxígeno, no hay sangre. Entonces son esos factores Sí. que empiezan como a apagar, ¿no? Entonces en vez de estar en 5 sentidos estás como en 4, 3 Sí. y medio, ¿no? Entonces la falta de sueño, sí, porque no estás acostumbrado a vivir, a estar tiempo en esa altura, ¿no? Entonces, ¿Te dio mal de alturas en algún momento? te digo la verdad, no. Gracias a Dios, no. No, y es algo con el que he venido lidiando hasta el día de hoy. Creo que es algo que no comenté, pero bueno, ya que lo sacamos al tema, el no haber sentido eso y haber escuchado de otras personas el mal de altura fue algo increíble que también me dijo, creo que estoy En el igual camino hecho para esto. correcto. Sí, Claro. claro. Entonces, así fue el tiempo en las horas en el pico antes de empezar a subir a cumbre, ¿no? Sí. Y posteriormente, como comenté, a la 1 de la mañana y nos tomó 15 horas en subir y bajar. Entonces acabamos al día siguiente alrededor de las 4 de la tarde. Entonces nos tomó toda la noche, Sí. se amaneció y prácticamente mediodía, ¿no? ¿Cómo es el reto de subir de noche? Híjoles, único. Creo que fue una experiencia increíble, con poquito miedo, porque era mi primera vez que lo hacía, ¿no? Entonces no te De puedo negar noche, que no claro. había miedo, pero había emoción. Y ese Sí. miedo lo convertí en emoción, ¿no? Sí, sí, sí. Y en un respeto, porque a fin de cuentas hay que tenerle mucho respeto a esa montaña. A todas, pero pues ya hablaba de otro tema. Sí. Y posteriormente el ir con una linterna, el no ver al 100%, se volvió frustrante, pero emocionante. ¿Cuántas personas iban? Yo y mi guía, Tu guía y tú nada más. totalmente. Ya. Sí. Entonces, hay más personas, pero no veníamos juntas. Sí. Pero entonces ves todos los foquitos hasta Claro. arriba, ¿no? O sea, de noche hay personas subiéndolo todo el tiempo. Todo el tiempo, correcto. Ya. El chiste es que llegues a cumbre en amaneciendo, ¿no? Sí. Por cuestiones del clima también. Claro. Entonces, bueno, era totalmente diferente, era como algo increíble, algo nuevo para mí.
Bien. Sí. ¿Cómo son los descensos, Chema? Porque siempre se habla acerca de llegar a la cumbre, pero también el descenso tiene un reto muy importante. Sí. Hay miles de personas que han perdido la vida descendiendo de montañas. Totalmente. Y yo quisiera que también nos hablaras de esto al regresar. ¿Te parece? Se llegó el Perfecto. momento de otra pausa. Esto es De Tú a Tú con Eva María Camacho por Canal 7. Regresamos. Estamos de regreso en De Tú a Tú por Canal 7, por supuesto, y José María de los Santos está con nosotros hablándonos acerca de estas cumbres que fue conquistando en este país y muchas más historias que todavía tiene por contarnos. José María, yo te decía, a ver, los descensos tienen también un reto muy importante, ¿sí? Totalmente. ¿Cómo los has vivido? ¿Cuál fue el más difícil? Totalmente. Bueno, el descenso más difícil es el que acabo de tener, pero que es el del Everest, ¿no? Sí. Fue mi descenso más difícil. Pero contándote un poquito del Pico de Orizaba, que fue mi primer descenso pronunciado en glaciar, no sentía mis piernas. Te lo juro, o sea, las uñas las traía destrozadas. Sentía que la bota me apretaba, porque el impacto que está recibiendo suele El peso se va hacia adelante. se va hacia adelante, se engarrotan los dedos. Sí. Imagínate, llega un momento donde tantas horas, ¿sí? Caminando así, pues obviamente llega un momento donde es frustrante, es doloroso, pero volvemos a lo mismo, es cuando entra el factor mente, el factor espiritual, el factor de es mi sueño, ya subí, ahora me toca bajar, ¿no? Porque aquí hablemos que la montaña es subes, pero hay que bajar, no como un maratón que igual pasas la meta y se acabó. Sí. A fin de cuentas todos tienen su mérito, pero creo que el llegar y decir, ahora tengo que bajar y me toca bajar caminando, porque Claro. no hay otro método, pues se vuelve también complicado, ¿no? Sí. O sea, sí, yo creo que fue ese descenso. Pues yo creo que fue algo que también otra vez mi cuerpo experimentó otro tipo de dolor, otro tipo de sensación, pero algo que se pudo llevar, ¿no? Claro. Y entonces bajas el Pico de Orizaba, Sí. alcanzas esa cumbre, que es algo muy importante, uno de Total. los grandes retos para ti. Sí. ¿Y qué te planteas después? Cuéntanos. Y ahí viene lo más importante, lo más, bueno, no, o sea, lo más interesante, ¿no? Sí. Pero creo que es cuando mi carrera en la montaña da un paso, ahora sí, a otras ligas. Sí. Es cuando cambio totalmente de proyección y dije, bueno, Chema, concluimos México, Sí. sí, las he venido igual ya repitiendo, requiero para mi superación personal algo más alto, ¿no? Sí. Esa adrenalina de requiero otra altura. Sí. Entonces se vuelve ahora sí ya un reto. Entonces ¿Cuál es la siguiente cumbre que te planteas? me proyecto un plan que se llama Seven Summits. Sí. Son las 7 cumbres más altas Sí, de sí. cada continente. Bien. Entonces ya no me voy solo a nivel como latinoamericano o de Sudamérica, Si no dices sino el mundo. el mundo. Sí. Entonces ahí se vuelve un papel de, con todo el respeto a la palabra de quiero comerme este tema, ¿no? Sí. Sí, entonces, ojo, a veces se puede malinterpretar, por eso siempre como que dejo muy explícito con todo o sea, la buena vibra, la palabra abrazar, Claro. como querer por más, ¿no? Claro. Esas ganas de deseo, ¿no? Porque mi proyecto a fin de cuentas se llama Conquistando Nuevas Alturas Sí. y viene de un tema que yo leí que se dice abrázate siempre en el buen sentido, pero nunca te empaches, ¿no? Claro. O sea, como que come hasta donde tú puedas, pero nunca sobrepases. Entonces, Claro, nunca que te haga daño. correcto, que nunca te haga daño. Entonces, bueno, empezamos con el Kilimanjaro, que es en África, en Sí. Tanzania, 5.800. ¿Sí? ¿Cómo fue? Totalmente es un tema muy diferente. Ya metemos psicólogo del deporte, metemos un plan de alimentación, metemos un deporte con una cronología. Sí. Entonces, cuando empezamos a hacer eso, desarrollar ese proyecto, se mete esto que es fundamental. Entonces, esto empieza en mayo, en abril, a mediados del año pasado, Sí. hace un año, porque llevo 2 años en este tema, ¿no? Llevo muy poco. Y en junio ya era la primera montaña, el Kilimanjaro en África. Sí. Entonces fue una carga excesiva de 1 mes y medio, 2, para que llegáramos a África, ¿no? Se concretó África,
Sí. 5,800. ¿Cómo fue? ¿Qué te presentó el Kilimanjaro? ¿Qué historia te contó? Cuando llego, pues era algo nuevo, era decir, voy a otro país, ya no me voy 2 días, Claro. me voy 20 días, Sí, hasta el otro lado del mundo, sí, dejo a mi familia, dejo a mi novia, sé que igual esta montaña no tenía un riesgo tanto de mortalidad, porque se estudia una montaña antes, pero sé que todo puede pasar y ya estoy en otros pues, temas, ¿no? Y estoy cumpliendo un proyecto que se vuelve un nervio, ¿no? Decir, claro, pues si no la cumplí hoy, pues me tengo que volver a esperar, o esto, o lo otro, claro. etcétera, ¿no? Al momento que pasan los días, ya estando allá, nos tomó 6 días en subirla, Sí, ¿sí? Llega el factor no te puedes bañar, la alimentación es muy diferente, claro, a veces hay momentos donde no comes totalmente porque pues no te entra la comida y pues no, la comida no es lo que igual te gusta o estás acostumbrado todavía. Pero vi que se fue haciendo, se logra esa cumbre, tengo un video, llevo destrozando, o sea, casi casi me vienen cargando, pero cuando llegué fue otro sentimiento que me revivió en 2 segundos, ¿no? sí. Y dije, primera montaña del proyecto, check, Check. check. Sentí mucho cansancio, Sí, pero bueno, fue como dije, 5,800 metros. claro. Tocó un 6,000. Tony Sí, bajaba y ya estaba pensando en un 6,000, en una montaña de 6,000 metros, ¿no? sí, Pero esas eran las ganas de querer algo más. Bajamos totalmente en un push, o sea, ¿a qué me refiero? De 5,800 a 1,200 de golpe. Nos tomó 8 horas, cuando de subida fueron 6 días. 6 días. Y en el descenso, veloz. Veloz. Entonces, en ese momento que mi cuerpo bajó de 5,800 a 1,300, 1,400, Claro, sentí una descomposición que nunca había sentido en mi vida, ¿no? Me sentía muy mareado, como si había tomado algo que te sientes como fuera de un planeta, no sé cómo llamarlo, o sea, no describía cómo me sentía. sí, Y bueno, me tomó horas, entonces volví a sentir algo nuevo en mi vida. sí, Ese, no mal de montaña, pero esa descomposición de tu cuerpo, sí, de recibir un golpe de altura, ¿no? sí, Bueno, es algo nuevo que tenía que recibir en mi carrera. sí, que no habías sentido antes mal de Claro. altura. Y entonces ahí te lo encuentras y en el descenso. Y Totalmente. además a un nivel que sería prácticamente el que tenemos aquí en San Luis o en cualquier otra ciudad que ya Sí. habías visitado antes. Correcto. Entonces, bueno, ya totalmente tenemos nuestra retroalimentación con todo mi equipo que había comentado. Y bueno, se tocaron ciertos temas, qué mejorar, qué hacer. Y pues se vienen otras montañas un poquito más, con un grado de dificultad mayor, ¿no? No entraban en el proyecto de 7 Summits, de 7 cumbres, pero se requerían como para fortalecer mi trayectoria en este tema, ¿no? Sí, Entonces nos vamos a la cordillera Bolívar, la cordillera de los Andes, sí, en Bolivia, sí, a hacer 4 montañas que medían arriba de los 6,000 metros. sí, Pero ya estábamos hablando que eran montañas donde había grietas, que una grieta es el hoyo que hay entre un lado a otro, sí, con hoyos profundos, ya era pared de escalar o pared de bueno, y posteriormente rapelear, y ya entraba un factor de un 6,000, ¿no? Entonces, pues, y en Bolivia eran más días, eran 4, entonces, pues como que dije, no, hombre, o sea, pues aquí se viene otro reto grande en mi vida, sí. pero iba muy emocionado, entonces, bueno, pues se llega. Cabe decir que del Kilimanjaro a Bolivia fueron 1 mes y medio, prácticamente fue muy rápido. Sí, Y en Bolivia estuvimos como al parecer unos 10 días. sí. Se hicieron 4 montañas de 6,000 y se logró hacer una de 5,000 como para aclimatación, ¿no? Como para ¿En dar cuánto ese- tiempo? En José 8 María? días. En 8 días. En 8 días hicimos las 5 cumbres. Sí. Wow. Entonces, en ese momento, honestamente, dije, creo que estoy hecho para este tema, ¿no? Para esto yo nací. Sí, o sea, sin confiar o sin llegar como a un egoísmo. Claro, o a la soberbia. A la soberbia. Pero te identificaste. Pero me identifiqué y a veces hay que reconocer los logros Claro. para motivarte. Sí, sí. Sí, y no cruces esa línea, pero es padre que te aplaudas, ¿no? Claro. Y bueno, se lograron. Mi satisfacción no te puedo decir No, qué bueno. sentía, o sea, era una felicidad, lloraba,
Cuando bajé le hablé a mi familia, a mi novia, dije, creo que estoy hecho para este tema, dije, estoy listo, vamos a enfrentar lo que se viene, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que llegué a San Luis, me recibieron, fui de fiesta con amigos, todos me felicitaron, pues bueno, pues se siente como un poquito la fama, ¿no? Como cuando ya te Claro. empiezan a decir felicidades y a reconocer lo que venías haciendo, porque dejas a un lado muchas cosas, sí, Seguro. que a veces igual no se dicen, pero se dejan, ¿no? Y bueno, venía un tema muy importante para mí, que era el Vinson en la Antártica. Sí. Y ya entraba la segunda montaña Sí. de este proyecto. Sí. Y la Antártica, otros Además, temas, o sea, climas. Clima tremendamente adverso, radical. Totalmente. Y en medio de la nada, ¿no? Sí. Yo llegué alrededor de agosto y este proyecto y esta montaña es en diciembre. Entonces, al momento que es en diciembre, sí, vienen otras para entrenar en ese inter de agosto a diciembre para llegar preparado, ¿no? Claro. Entonces se estuvieron planificando y se viene la de Ecuador, que es el Chimborazo, Sí. es otro 6,300, ¿sí? Y se viene Cotopaxi y otra montaña como de aclimatación, ¿sí? Sí. En noviembre. Entonces, agosto, bueno, poquito, septiembre, octubre, Sí. dedicación totalmente a entrenar. Empecé a correr de una forma ya un poquito más contundente, más profesional, o sea, hablando como ya llevando otro tipo de entrenamiento pues, basado en la corrida. Sí. Y empecé a entrenar mi mente. Entonces, pues al momento que empiezo a entrenar mi mente, era, sí vengo apto, sí vengo listo, pero hay que cambiar ese chip. Este chip ya tiene que ser otro, ¿no? Claro. Ya no puede ser el mismo de puro éxito, Claro. porque ya van a venir las fallas, porque ya se vienen los pesados. Sí, ya estamos dejando a un lado, pues, no lo fácil, pero Pero viene lo más complejo. correcto. ¿Y cuál es el chip que te pones en ese momento? En ese momento me pongo al chip de decir, tengo que controlar mi mente, porque he venido haciéndolo, pero claro que me he venido cansando y sufriendo. Entonces tengo que cambiar ese chip a disfrutar, a tomarlo no un papel como de récords, de proyecciones, nada, sino como de un papel que estoy disfrutando, como sin ver el tiempo, como sin ver lo que vaya a pasar, si lo hago qué padre, si no lo hago no pasa nada. Entonces cuando llego a ese papel de cambiarlo, porque no comentaba, pero yo venía platicando con el psicólogo y me venía diciendo, oye, ¿qué harías si haces esto? ¿Qué harías si pasa un problema antes de llegar a cumbre? Yo pues subo, ¿no? Me decía, no, o sea, es que son mentalidades, aunque suenen muy duras, mentalidades que son como de te estás poniendo en riesgo, como una mentalidad de suicidio, por llamarlo así, Claro. pero no puedes jugar tu vida. Entonces Claro. hay que saber renunciar. Sí. Entonces al momento que me dicen, renuncia, ese era el papel, el saber renunciar. Claro. Qué importante es saber ponernos límites Sí. y sobre todo cuando estamos retados en estas situaciones de peligro, ¿no? Correcto. Yo creo que es una experiencia que sin duda te sirve a ti para la vida y que bueno, seguramente ya estás pensando en compartirle a los demás. Totalmente. Vamos a ello. Después de una pausa está José María con nosotros esta noche. Él es alpinista y nos está hablando justamente de estos significados tan profundos que tiene el subir a estas montañas, a los picos más grandes de todo el mundo. Ya regresamos. Continuamos en De Tú a Tú. José María de los Santos es alpinista y está con nosotros en esta noche. ¿Cómo fue ahora sí que tu decisión de irte al pico más alto del mundo, a la montaña más importante para los alpinistas, que simbólicamente además tiene un montón de retos también, el Everest? ¿Cómo Claro. fue eso? Te cuento, entonces, después de toda la preparación que conllevó, todas las montañas que se hicieron, sí, llega un momento donde en el proyecto toca la montaña más alta del mundo, pero toca decidir si estás apto para ir o todavía no estás apto para ir, ¿no? O sea, porque no tiene que ser a fuerzas cronológicamente, pero Claro. a fin de cuentas todos tienen una temporada Sí. y hay que tratar de seguir el calendario para no esperarte un año más, ¿no? Claro.
Pero bueno, en ese momento yo digo, ¿sabes qué? No se viene comparando las que he hecho con un Everest, porque no hay Sí. algo más alto, Sí, pero creo que estamos listos en otros aspectos, mental, emocional, estoy apasionado, o sea, tantos factores que dije, es momento de hacerlo y sí, creo que es el de hoy. Mañana yo no sé qué va a pasar. claro. Se llega el día. Sí. Llega el día más importante de mi vida, yo creo que hasta el ¿Cuál momento. fue la fecha definida? La fecha definida es el 12 de abril de 2023. Sí, 12 de abril del 2023, yo ya estaba allá, en Nepal. Entonces, al momento que yo decido ir, sí, al momento que yo decido ya viajar para allá, llega un momento donde me preparo con mi familia. Se prepara no solo una persona, la persona que lo va a subir, sino preparas a la familia, claro. se platica todo, ¿sí? Porque pues estamos hablando que, totalmente honestos, el porcentaje de mortalidad en esta montaña incrementa totalmente, desapariciones, e inclusive hasta poder sufrir algo físicamente, ¿no? Claro. Entre muchas cosas. Una vez que está todo listo, decido ir. Se me venían esos nervios de punta, pero esa emoción que dice, es mi sueño, o sea, es mi sueño. Son 48 días que me Sí. tomó estar allá en Nepal, en Katmandú, en el cual yo empiezo a preparar, pues ahora sí, todo lo que es mi expedición, mi mente totalmente enfocado en esa montaña. Dije, el día llegó, pasé casi 2 años, 1 año y fracción, desde el día que empecé sin saber, sin tener equipo, al día de hoy que ya he traído una trayectoria, tengo marcas que estamos ahorita platicando, ya traigo un equipo que me está echando la mano, entre mil cosas, ¿no? Cuando al momento que nos dicen nos vamos al campamento base, pero antes de llegar al campamento base se hace un trekking de 12 días, Sí, ¿sí? Fueron los 12 días más, los más espirituales que he tenido yo creo que en mi vida. Fue una montaña rusa de emociones en todos los aspectos. Creo que fue un momento donde conmigo estaba bien, conmigo estaba mal, estaba preocupado, y con los externos, o sea, con familiares, novia, etcétera, amigos, igual, ¿no? Porque lo que yo sentía lo proyectaba. claro. Pero fueron 12 días muy importantes donde fuimos subiendo poco a poco, Sí, ¿sí? Hasta llegar al campamento base. El campamento base mide 5,300, que es como la cumbre del Iztaccíhuatl. sí, Entonces, el decir, voy a caminar 12 días, voy a aclimatarme 12 días, voy a ir viendo montaña tras montaña, ¿sí? En medio de la nada, bueno, de montañas, pero a lo que voy es, o sea, no creas que hay como una ciudad, ¿no? O sea, estamos hablando que son pobladitos, ¿no? sí, Sí, donde la comida ya empieza a disminuir, bañarte, las comodidades, donde dormir, todo empieza a disminuir por lo mismo que conlleva pues, la altura y que no está tan desarrollado en cierto punto. claro. Entonces, llegué al campamento base y digo, pues me toca vivir aquí un mes. Porque hablé que 48 días es toda la expedición, pero estoy hablando que fueron 12 días de trekking y luego un mes de vivir en campamento base a 5,300 metros, donde pues dije, esta fue mi cumbre por 1 minuto, 2 minutos, porque llegas a cumbre y te bajas, ¿no? Claro. Aquí me toca vivir 31 días. Imagínate vivir en la cumbre de México 31 días. Claro. Y fue, no marches, dije, híjoles, bueno, entre factores, entre noticias, entre malas noticias, etcétera, me entero que hay decesos, empiezan a haber problemas de clima, empiezan a haber problemas que no jugaban a nuestro favor. Entonces se empieza todo como Se pone a más complicar. complejo todo, Exacto, toda la expedición sí, se presiona. se presiona, ¿no? Vuelven ya, sí, totalmente. Entonces, lo que ves en las películas, o en la película Sí. del Everest, Sí, en sí. Netflix, que se la recomiendo Sí. a todas las personas, de verdad, Véanla, que sí. véanla, sí, dije, lo que narran Es verdad. es verdad. O sea, a fin de cuentas, estamos hablando en la vida real, o sea, estamos hablando que esa película solo es una proyección de lo que ha pasado personas que es lo que estoy viviendo hoy y que en su momento yo los alaba, o sea, los sigo alabando o los sigo reconociendo, ¿no? O Claro. sea, en un buen sentido, que dices, no marches. Digo, wow, o sea, qué increíble el poder estar aquí
y que yo soy el que viene, ¿no? Claro. Y que yo soy el que está sintiendo lo que ellos sintieron, esa frustración. O sea, se escucha a veces como que wow, pero es que el que Pero le gusta ese estabas tema, ahí. estás ahí, no te la crees. O sea, Claro. a veces dices, lo analizo. Entonces, bueno, Claro. en fin, para hacerte esto un poquito más resumido, porque es demasiado, lo del Everest, son tanto que contar, pero llega el día donde me dicen, ¿sabes qué, Chema? Salimos hoy a cumbre, Ajá. ya esperaste un mes exactamente, Claro. pero el día de hoy Nos es vamos cuando a la se cumbre. decide, exactamente. Y para eso toma 6 días o 5 días en subir. Sí. O sea, 5 días en subir y uno en bajar, ¿no? Entonces todavía, a partir de tus 12 días, tus 31 días, súmale 6 días 6 más. días. Correcto. ¿Qué pasó en esos 6 días? Nos quedan 5 minutos y sí queremos saberlo todo. Perfecto. No, pues te lo resumo muy breve, pero preciso, ¿no? Esos 5 días, Chema pasa la primera parte más peligrosa que se llama Khumbu Icefall, Sí. que es del campamento base al campamento 1. Sí. Cuando lo paso con éxito y con un buen tiempo, digo, voy muy bien. Chema va increíble. Resalto rápido, no hice rotación de altura. Al momento de no hacer una rotación se vuelve algo más difícil porque yo no aclimaté Sí. una subida y una bajada a esos campamentos. Yo estuve estándar en un campamento base, ¿no? Entonces dije, voy perfecto. Campamento 1, campamento 2, se queda una noche, ¿no? Ahí, al campamento 2, nos fue perfecto. Gracias a Dios. Dije, vamos muy bien, Chema, ¿no? Comodidades empiezan otra vez a disminuir, el cuestión del baño, el cuestión de la altura, Claro. el ya tener que empezar oxígeno, ¿no? El llevar oxígeno, cargar tu oxígeno. Claro. Es algo muy frustrante y un reto muy impresionante. Así sucesivamente, campamento 3, campamento 4. Cuando llego a campamento 4, Eva, logro un récord en mi vida, que es llegar a la Dead Zone, zona de la muerte, Sí. a 8,000 metros. Tu cuerpo se empieza a descomponer totalmente en un grado que no puedes estar más de 48 horas a esa altura, ¿no? Estamos hablando que vas, imagínate, en un avión, un poquito más abajo, sin presurizar. Entonces, estamos hablando que un helicóptero no llega a esa altura y más por cuestiones del clima, vientos a tantos kilómetros por hora. Ya venían noticias de tantas personas que habían fallecido, perdido la vida. Llegan ya esas noticias que ves en la película, ¿no? Que dices, híjole, puedo ser yo el que viene, ¿no? Claro. En el camino te vas encontrando cuerpos, 1000 cosas, ¿no? Al momento que llego muy agotado, pero llego muy feliz de haber logrado. Subimos a cumbre. En ese momento, personas, y viene lo más duro que tengo que resaltar y lo más duro de mi expedición. Personas empiezan a fallecer, a fallecer personas de mi equipo, guías, y en ese momento venía de cumbre un compañero mío que venía muy mal, pero había hecho cumbre. Pero yo creo que si en ese momento él no nos encuentra, desafortunadamente no estaría con nosotros. Ya hoy está con nosotros gracias a lo que hicimos. Le otorgamos esa cumbre, ¿sí? ¿Por qué digo le otorgamos esa cumbre? Porque yo y mi Sherpa y yo, más otros compañeros también, decidimos auxiliarlo en vez de continuar a cumbre, ¿sí? Entonces en ese momento, en esos minutos de decir, ¿subo o le salvo la vida? Exactamente. Hago mi reto, cumplo mis retos, mis metas, Sí. ¿sí? O nos damos esta cumbre a otro tipo de cumbre y se la damos a alguien más, al prójimo, ¿no? Entonces son momentos que dices, o mi amigo que es mi familia, porque se hizo mi familia en ese tiempo, Claro. o yo, Sí. o mi reto. Entonces, optamos por bajar, en la noticia sale, se hace algo muy viral, ¿sí? Se reconoce estos Sherpas que hubo que lo ayudaron, lo rescataron. Él se emputó las manos, ¿sí? Sí, no se lograron salvar sus manos, pero logró estar con nosotros. Eso fue lo más duro, yo creo que en mi experiencia, y lo que al día de hoy te puedo contar, algo que no me meto mucho detalle porque sigo con eso, lo quiero procesar. A veces son cuestiones que pues no me gusta compartirlos por respeto, por todo lo que conlleva, pero en grandes rasgos te explico. En mis redes sociales está todo, en mi diario. ¿Sí? Diles a nuestra audiencia, por favor, cómo te encontramos en tus redes. Estoy como Chema de los Santos, ¿sí? En Instagram. Estoy como José María de los Santos o Chema de los Santos en Facebook. Pero prácticamente en Insta me pueden encontrar así y ahí tienen todo mi diario de expedición, inclusive mis retos próximos y lo que he venido haciendo, ¿sale? ¿Qué viene para ti? Se nos acaba el tiempo, Chema. Sí. Hemos disfrutado muchísimo tenerte. Vaya historias y ¿qué sigue? Fíjate que, bueno, viene Elbrus en Rusia,
Sí. en agosto, Sí, que esa prácticamente es la quinta del proyecto sí. y si se logra concretar sería la tercera, sí, porque bueno, contamos que el Everest no se pudo concretar, ¿no? Entonces no la Claro. cuento. Y posteriormente, si todo sale bien, se está planeando, está otro Chomil, se llama Sí. Manaslu, Sí. también es en Nepal, en agosto-septiembre, pero eso está en temas, con patrocinios, etcétera, lo estaré contando. Pero Elbrus totalmente, así que síganme en esa montaña porque se viene la más alta de Europa, el volcán de los más altos del mundo. Bien. ¿Volverás al Everest? La revancha sigue. La revancha. Totalmente. Estoy entre dos fechas, se los comento como se los he dicho. Si lo hago en septiembre, no se hace Manaslu, pero son temas ya que se tienen que arreglar allá, con las agencias, permisos, etcétera, y clima. Sí. Si no, llego a hacer Everest en revancha, que es temporada invernal. Por eso mismo está un poquito difícil. Claro. Si no, lo hago el año que entra, sí, como este año, ¿va? Pero la revancha sigue. Bien. Gracias, de verdad. No, a ti gracias por Qué bien todo. conocerte, qué bien Igualmente. tenerte acá. Vaya historias. José María con nosotros, José María de los Santos, en este ejemplo de vida, de tenacidad, de persistencia, de disciplina. Gracias, gracias por toda esta inspiración, gracias por contarnos tus historias. No, a ti muchísimas gracias. Y gracias a usted por estar en sintonía, por haber estado con nosotros en De Tú a Tú. Les mando un beso, un abrazo y por supuesto mi agradecimiento total también al equipo de Canal 7. Pásela muy bien, muy buenas noches.